Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar entonces con la materia esta, que es física, con los temas que siguen, que son la estática del punto y del cuerpo rígido. Son dos conceptos importantes a la hora de emprender conceptos o estudios de mecánica. Bien, ya más de uno tal vez estuvo en contacto con lo que es estática, de todas maneras lo vamos a definir. La estática es la rama de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. ¿Sí? Si nosotros tenemos un cuerpo, le aplicamos varias fuerzas, pero ese cuerpo permanece quieto, decimos que está en equilibrio, ¿bien? Ya vamos a definir bien el equilibrio, lo vamos a clasificar. Vamos a ver que no hay un solo tipo de equilibrio, pero uno de ellos es el que nosotros vamos a ver en esta unidad. Bueno, pero antes que prosigamos, yo voy a tratar de definir algunos conceptos que me parece que son muy importantes, como el concepto de a qué le llamamos el punto y a qué le llamamos el cuerpo rígido, ¿sí? Vamos a definir, primero y principal, a qué nos referimos con objeto puntual o el punto, ¿sí? ¿Y por qué hacemos tal suposición? Es bien sabido que la física simplifica mucho las cosas, sobre todo cuando tenemos que estudiarla, ¿bien? Como así también es sabido que va poniendo obstáculos o va haciendo más complejas las cosas conforme ustedes van viéndolas, ¿bien? Lo más elemental que podemos tener es un objeto puntual, en el que consideremos nosotros que ese va a estar en equilibrio. O sea, el cuerpo más elemental, el objeto más elemental que podemos tener es un punto. Vamos a ver cómo aplicar este concepto enseguida, porque todo esto nos lleva a una aplicación. Y vamos a decir conceptualmente que un objeto puntual es el objeto más simple que podemos tener. ¿A qué le llamamos simple? A que éste no va a estar constituido por otros entes u objetos más elementales. Bien, a eso le llamamos simple generalmente en física o en química, a aquello que no está constituido por otras cosas más elementales. Bien, que no es ni más ni menos que un punto, así como lo define en matemática el punto. Bueno, sabemos que esto no tiene volumen, o sea, esto no tendrá volumen. Por supuesto, si no tiene volumen, tampoco tiene masa. Es decir, que este objeto no tendrá un peso. Bien, lo caracterizamos al punto simplemente como la misma palabra lo dice, un punto, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, lo hacemos al punto que se nota que tiene una pequeña área, pero en realidad al definirlo sabemos que no la tiene, ¿verdad? Ni tampoco volumen. ¿Se entiende el concepto de objeto puntual, verdad? Sí. Sí, profe. Este objeto puede estar con una fuerza aplicada, una fuerza F1, por ejemplo. Bien, ya vamos a definir lo que es una fuerza. Por ahora nos estamos introduciendo estos términos. Puedo tener otra fuerza también. Y así, bastantes fuerzas que pueden estar aplicadas a ese punto.
ustedes saben muy bien que si yo tengo aplicada muchas fuerzas a un cuerpo, intuitivamente este se puede mover o estar quieto, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a hacer el estudio de eso justamente, de cuando está en equilibrio. ¿Bien? Vamos a definir otro concepto que también es muy importante para el estudio de la estática, que es el concepto de cuerpo rígido. ¿Qué creen ustedes que es un cuerpo rígido? ¿Un ente sólido puede ser, profesor? Sí, es un ente sólido, es un cuerpo sólido, principalmente. Bien, nada impide que pueda ser hueco, pero tendría que cumplir otras condiciones para los fines de su estudio en estática, ¿verdad? Podríamos definir un cuerpo rígido como un cuerpo indeformable. ¿Qué significa un cuerpo indeformable? Si yo tengo un cuerpo, imagínense en un cubo, por ejemplo, y yo le aplico fuerza, es lógico pensar que se va a deformar si nosotros le aplicamos fuerza. O imaginen un globo, por ejemplo. Si yo a un globo le aplico fuerza externa, ¿qué va a pasar? Evidentemente se deforma, ¿verdad? Se hunde el dedo, si lo estoy apretando con el dedo. Depende con qué objeto lo estoy presionando o aplicándole fuerza, esto se hunde. O sea que se deforma. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es imaginar que hay un cuerpo que no se deforme cuando yo le aplico fuerzas. Bien, lo cual sería algo idealizado, porque sabemos que todos los cuerpos se deforman cuando se le aplican fuerzas externas. A algunos se necesita aplicarles más fuerzas que a otros, pero en definitiva se deforman, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es considerar un cuerpo que no se deforme frente a fuerzas externas. Esto nos va a facilitar un poco las cosas para no tener que considerar, aparte de la estática en sí del cuerpo, las fuerzas internas. Bien, es una cuestión de idealizar el cuerpo. ¿Vamos bien? Bueno, aparte de esta condición, nosotros al cuerpo rígido también lo vamos a considerar homogéneo y regular. ¿Qué significa que sea homogéneo y regular? ¿Ah? ¿Qué significa que sea homogéneo y regular? Con una forma definida. Forma. Claro. Regular que significa que tiene una forma definida. Es decir, que puede ser prismático, puede ser cilíndrico o esférico como aparecen aquí. ¿Bien? En esta parte superior aparecen los cuerpos regulares. Es decir, que tienen forma definida o conocida, sin entrar en detalle geométrico de qué significa la regularidad. ¿Bien? Eso manejamos así conceptualmente. ¿Y qué significa que sean homogéneos? Características comunes.
Características comunes de qué? Fuerza y volumen. ¿Qué cosa? Fuerza y volumen. Fuerza y volumen. ¿Alguien aporta algo más? Que tiene todas las propiedades en el... Profe, que tiene las mismas digamos. propiedades. Profe, que tiene las mismas propiedades en cada punto. Sí, ¿qué propiedades? A nosotros nos interesa una de esas propiedades. En este caso, que es la densidad de masa. Esa es la que nosotros necesitamos como definición de homogéneo. Es decir, que si yo tengo un cuerpo que tiene una densidad de masa constante, ustedes ya estudiaron lo que es la densidad de masa, si decimos que es constante, en cada punto de ese cuerpo estamos frente a un cuerpo rígido homogéneo. Si la densidad de masa no fuera constante, si no fuese constante la densidad de masa, entonces estamos frente a un cuerpo inhomogéneo. ¿Qué significa eso? Que tiene más masa para un lado que para el otro. ¿Y en qué nos ayuda este concepto? Considerar que el cuerpo es homogéneo a nosotros nos ayuda para definir lo que conocemos como centro de gravedad. Bien, si un cuerpo es homogéneo y regular, el centro de gravedad, que generalmente lo ponemos CG, está en el centro geométrico del cuerpo. Bien, ¿y qué es el centro de gravedad? Es donde se concentra todo el peso de ese cuerpo. Sabemos que no es tan así. ¿Por qué? Porque cada molécula tiene su propio peso, ¿verdad? Y todo el peso está distribuido a lo largo del cuerpo. Pero hacer los cálculos considerando los pesos de cada molécula o cada agrupación de moléculas sería muy tedioso. Entonces se ha definido algo que se llama centro de gravedad y admitimos que es donde se va a concentrar todo el peso de ese cuerpo. Bien, hay otro concepto asociado a esto que es el centro de masa. Podemos considerar lo que son similares, en realidad no es tan así, pero podemos considerar que son similares los conceptos. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué es un cuerpo rígido, homogéneo y regular? Es aquel cuerpo que es indeformable frente a fuerzas externas y por supuesto que tiene densidad de masa constante en cada punto y evidentemente regular significa que es un cuerpo conocido. Por ejemplo, el primero de estos es un prisma, el segundo es un cilindro y el tercero es un cuerpo esférico. ¿Qué es esto que está dibujado acá abajo? Nosotros no vamos a dibujar en 3D todos los cuerpos que utilicemos, sino que vamos a dibujar secciones de ellos. Por ejemplo, si yo dibujo una sección de este cuerpo, lo que vamos a tener aquí es la sección del cuerpo de arriba, o sea, del prisma, que es un rectángulo, ¿verdad? Así también, si yo tengo un cilindro como cuerpo, vamos a dibujar un rectángulo, porque esa es la silueta de ese cuerpo, o sea, la proyección de ese cuerpo. ¿Bien? Lo queremos ver de otra forma, es la sección de ese cuerpo. Y en el caso de una esfera, la sección es un círculo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, si quieren Sí, profe. un poco más de detalle en lo que es homogéneo, químicamente se define algo homogéneo como aquello que tiene las mismas propiedades intensivas, ¿bien?
Pero nosotros no vamos a considerar todo eso. Simplemente vamos a hablar de la densidad. Que la densidad de masa sea constante en cada punto. Entonces yo voy a admitir, si es así, que en un determinado punto geométrico de ese cuerpo o de esa figura se concentra todo el peso. Y eso nos va a servir a nosotros para poder encarar los ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, esos son dos conceptos muy importantes que es en lo que ronda la estática. Nosotros primero veremos lo que es la estática del punto material o del objeto puntual y después veremos cuando ya vamos a considerar los cuerpos rígidos. Bien, voy a hacer un pequeño adelanto también. Hay algo importante si acá se le presentan poleas o cuerdas. Vamos a definir que las poleas ni las cuerdas tienen masa y que las cuerdas no se pueden estirar, o sea que son inextensibles. Les adelanto un poco, igual lo voy a mencionar o lo voy a explicar en su debido momento, ¿bien? Aparte de estos términos importantes, la estática ronda en un concepto fundamental que es el concepto de fuerza. ¿Alguien puede decir qué es la fuerza? ¿O qué idea o concepto tiene de fuerza? Es un vector. Sí, y la pregunta es ¿por qué? ¿Alguien puede definir o dar otro concepto de fuerza? ¿No sería una capacidad física para poder realizar un trabajo? La capacidad física sobre algo, profe. Decir capacidad física es algo muy general, pero vamos a introducirnos al tema de esta manera. O Si- como decía recién, que era una magnitud vectorial, porque tiene una dirección, sentido, Bien, puede ser, ¿sí? esa es una definición formal. Vamos viendo los conceptos más que todo. Si ustedes, por ejemplo, van por la calle y le dicen, vos que estudias tecnicatura o estudias en la facultad, ¿qué es la fuerza? ¿Qué le dirían a ustedes? Como dijo el compañero Patricio, es una magnitud vectorial con punto de aplicación, dirección, módulo. Bien. Bueno, ¿y eso le diría vos a una persona que supuestamente no sabe nada de física o no tiene estudio de física? ¿A un periodista? ¿A un entrevistador? Puede ser movimiento que se le aplica a un objeto para moverlo. Bien, por ahí vamos, entonando ya. Creo que sería un esfuerzo para mover algún objeto, Algo así. Bien. así podría ser. Sí, podría ser. Si algo se mueve, es a causa de lo que llamamos ¿qué? Fuerza, ¿verdad? Un empuje, fuerza. La fuerza que aplicamos. Si nosotros queremos frenar algo, también se lo debemos al concepto de fuerza. O sea que al parecer eso que llamamos fuerza puede hacer que un cuerpo se mueva o se detenga, ¿verdad? Hace retorno ahí. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Bien.
Entonces, conceptualmente, sabemos que aquello que le llamamos fuerza puede producir un movimiento o puede ¿qué? Frenar algo, ¿verdad? Entonces, básicamente son dos cosas lo que puede producir aquello que llamamos fuerza. Bueno, pero supongamos que estemos empujando una pared. ¿Estamos aplicando fuerza o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿pero logramos mover la pared? No. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿pero estamos haciendo fuerza o no? Sí, ¿verdad? Sí, pero no lo demasiado para moverla o para tirarla. Bien. No, profe. Vamos a ver un par de ejemplos en los que nos quede claro el concepto de Sí, sí. fuerza. Bueno, vamos a ver, lo vamos agarrando un poquito. Acá tenemos un par de ejemplos. ¿Sí? En el primer caso, en este primer caso, ¿qué pueden observar ahí? Que alguien está empujando un autito, ¿verdad? Y este autito adquiere una velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo la fuerza en este caso? Moviendo un objeto, Moviendo un ¿verdad? objeto. O un cuerpo, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Frenándolo. Frenando. Esto viene con, Lo detiene. viene con velocidad el auto, ¿verdad? Y esta mano ejerce una fuerza de tal manera que tiende a frenarlo, o lo frena, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos dos posibilidades. Una, pone en movimiento un cuerpo o pone en reposo un cuerpo. Porque si yo freno algo, lo puedo llevar al equilibrio, ¿verdad? Entonces tenemos dos posibilidades aquí. Que coloque en movimiento o lo ponga en reposo. A eso le llamamos estado del cuerpo. Al movimiento le llamamos un determinado estado y el equilibrio o reposo del cuerpo le ponemos otro estado o le llamamos otro estado, ¿verdad? En cambio, veamos la situación esta, en la que el niño este está empujando una pared, que es uno de los ejemplos que dábamos recién, pero no, ¿está haciendo fuerza o no? Sí, profe, fuerza de Sí. reposo. Sí, pero no logra moverlo, ¿verdad? Y acá en este camión hay una persona que intenta detenerlo, pero ¿podrá o no? Ese camión, No. ese camión va con una cierta velocidad y esa persona intenta detenerlo, o sea, intenta frenarlo, pero ¿lo consigue o no? Bueno, no digamos el final del pobre hombre. Entonces, hay dos casos. Hay un caso en el que se modifica el estado, ¿verdad? Y hay otro caso o casos en los que se intenta modificar, pero no se logra hacerlo. Se dice en este caso que se tiende a modificar. ¿Bien? O sea, Sí, profe. eso que llamamos fuerzas puede modificar el estado de los cuerpos, pero también tiende a modificarlos. ¿Qué significa tiende? Que intenta, pero no lo hace, como es este caso de acá, ¿verdad? En cambio, cuando modifica sería el caso de arriba. ¿Bien? Entonces, ya teniendo los conceptos de qué es una fuerza, podríamos definirla ya. ¿Bien? La fuerza es toda causa o fenómeno que modifica
o tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Bien, vuelvo a repetir si quieren. Fuerza es toda causa o fenómeno que modifica o tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. ¿Qué significa todo eso? Lo que acabo de explicar arriba. La definición reúne todos estos ejemplos que yo di. Justamente, en vez de darle la definición al principio, quise explicarles para que ustedes entiendan mejor la definición. ¿Bien? Sí, profesor. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, algo que vamos a manejar mucho y que no se lo define aquí en estática, se lo define después en dinámica, es la unidad de fuerza. Nosotros vamos a manejar las unidades del sistema internacional. ¿Qué unidad de fuerza es en el sistema internacional? Newton, profesor. Es el Newton. N mayúscula es la unidad. ¿Sí? Voy a hacer pequeñas aclaraciones aquí. Veo que algunos docentes colocan, o algunos alumnos también colocan así. Está mal. Bien. Colocan minúscula, también está mal. Como dije anteriormente, hay que respetar el símbolo de la unidad. ¿Bien? Porque es universal. ¿Bien? Aparte, se moriría Isaac Newton si ves la N minúscula. Aparte, exactamente. Bueno, chicos, vamos a continuar. ¿Quieren preguntar algo aquí? No, profe. Quedó claro. Continuamos entonces. Vamos a ver la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. También se llama equilibrio de translación, o también puede estar escrito sin la N, traslación. Bien, cualquiera de las dos acepciones son correctas, según la Real Academia Española. Bien. Bueno, vamos a ver un concepto. Vamos a ver un concepto para que ustedes puedan entender de qué trata esta primera condición de equilibrio. Imaginemos que tenemos un cuerpo reposado en una cierta superficie. Como pueden observar, es un cuerpo en el que tenemos un cuerpo reposando en una cierta superficie, que acá aparece con una línea en negro, y tenemos aplicada una ¿qué? Una fuerza que le vamos a llamar F1. ¿Bien? ¿Les parece? Sí. Vamos a decir que F1 tiene un módulo de 10 newton. ¿Bien? Supongamos que yo quiera que le aplique una fuerza así. Le llamo F2. La pregunta es, ¿qué módulo tendría que tener F2 para poder equilibrar esto? La misma de F1. 10, profesor. También. Si yo coloco una fuerza del mismo valor a F1,
se equilibre el cuerpo, ¿verdad? Veamos. F1 va hacia la derecha, lo vamos a considerar positivo, mientras que F2 va hacia la izquierda, lo vamos a considerar negativo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Está visto y está claro que F2 tiene que ser del mismo valor que F1 para que se pueda equilibrar. Y si yo resto las dos cosas, ¿cuánto me daría? 0, ¿verdad? 0. Bien. ¿Por qué hago esta conclusión? Bueno, sabemos que están en la misma línea los dos vectores. En este caso las fuerzas están en la misma línea. Por lo tanto, sumo o resto directamente los módulos, ¿verdad? Según lo que vimos nosotros anteriormente. Entonces quiero que sepan el siguiente concepto. ¿Qué sería esto? La resta de los dos vectores aquí. No es ni más ni menos que la resultante en esa línea, ¿verdad? ¿Bien? Sí. O podemos decirle Sí, profe. la suma de las fuerzas, ¿verdad? En esa línea, si le llamamos eje X a esto, y eje Y arriba, si le llamamos fx, si le llamamos x, le podemos llamar la sumatoria de la fx, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. En este caso son dos Sí, fuerzas. profe. En este caso son solamente dos fuerzas. Pero en el caso de que fueran más fuerzas, ¿qué tendríamos? Que hacer una suma. Capaz que haya fuerzas que son verticales, oblicuas, etcétera, etcétera. En este caso le dejo el concepto yo de que cuando la fuerza resultante es igual a 0, el cuerpo va a estar en equilibrio. Esto se le denomina fuerza neta también. O también se le llama fuerza resultante o simplemente resultante. ¿Bien? Para que un cuerpo esté en equilibrio, la fuerza neta o la fuerza resultante tiene que ser igual al vector nulo, que comúnmente se lo llama igual a 0. ¿Bien? Esto lo podemos generalizar nosotros. ¿Cómo vamos a generalizar? Y bueno, ustedes ven que esto está aplicado a un cuerpo, ¿verdad? En realidad todas las fuerzas van a parar al centro de gravedad de ese cuerpo. ¿Bien? Si yo tuviera más fuerzas aplicadas a ese cuerpo, todas paran en el mismo punto. ¿Bien? Todas desembocan en el mismo punto, que es evidentemente el punto de gravedad, ¿verdad? Entonces nosotros podemos generalizar esto diciendo que la suma de las fuerzas tiene que ser igual al vector nulo. Esto que está aquí se denomina primera condición de equilibrio o equilibrio de traslación. ¿Por qué se llama equilibrio de traslación o condición de equilibrio de traslación? Porque si no estuviera en equilibrio, el cuerpo se trasladaría, ¿verdad? Pero como yo consigo el equilibrio, ya no se traslada, por eso se llama equilibrio de traslación, para diferenciarlo del equilibrio de rotación, que vamos a ver oportunamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. cualquier ecuación vectorial se puede descomponer en ecuaciones escalares. Bueno, ustedes saben que cualquier ecuación vectorial se puede descomponer en tres ecuaciones escalares. Lo pueden verificar fácilmente diciendo que un vector yo lo puedo descomponer en sus tres ejes, ¿verdad?
Bueno, acá pasa algo similar. Tengo una ecuación vectorial y lo puedo descomponer en sus tres correspondientes ejes. Bien, nosotros vamos a considerar equilibrios unidimensionales o también equilibrios bidimensionales. Los tridimensionales no los veremos acá nosotros, en física. Tal vez lo vean en otros estudios posteriores ustedes. Es decir, vamos a considerar cuando el cuerpo o el punto está en una sola línea, o si está en dos líneas, o sea, en el plano, esos tipos de cuerpos o esos tipos de equilibrio vamos a considerar nosotros para hacer nuestros cálculos. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. ¿O tienen alguna duda? La última parte no lo entendió muy bien, profe. Esta parte de aquí, en verde. Sí. Bueno, si ustedes tienen un vector, ustedes saben que un vector lo pueden descomponer en sus componentes rectangulares, ¿verdad? Eso lo vimos anteriormente. Sí. Bueno, acá sucede lo Sí, mismo. sí. Esta ecuación es una ecuación vectorial. Entonces esta ecuación vectorial la podemos descomponer también en sus tres ejes, que son x y z, con lo cual tenemos equilibrio en cada eje. Eso significa esto. Un equilibrio general, podremos tener equilibrios parciales en cada eje. Y nos conviene verlo así escalarmente, no en forma vectorial, porque se nos va a complicar del todo. Ya vamos a ver ejemplos y ahí se le va a aclarar un poco las cosas, ¿sí? Bien, profe. Bueno, como bien les decía, vamos a ver algunos ejemplos. Por supuesto, estos ejemplos son de equilibrio de traslación. Bien. Vamos a ver un ejemplo A. Supongamos que tenemos un techo. Bien. Tenemos una cuerda. Tenemos un cuerpo que está pendiente de esa cuerda. Bien. O sea, este cuerpo está colgando del techo mediante una cuerda. Como bien les dije anteriormente, en física nosotros, en la parte de estática, vamos a considerar una cuerda que no tiene masa. Es decir, que su peso va a ser despreciable. Bien. Recordemos esto. La cuerda o piola va a ser de peso despreciable. ¿Sí? Y aparte va a ser inextensible. Esa característica va a tener la cuerda en nuestros ejercicios de estática. ¿Bien? Bueno, supongamos que nos dan el peso del cuerpo, supongamos que sea 20 newton, ¿bien? El peso del cuerpo. Y nos piden lo que llamamos tensión en la cuerda. Y ya voy a explicar qué es la tensión. ¿Qué pasaría si, obviamente yo tengo aquí el peso, ¿verdad? Yo tengo el peso del cuerpo aquí. ¿Bien? Tengo el peso del cuerpo. Evidentemente, en su centro de gravedad.
¿Qué pasaría si yo corto la cuerda? Se cae el cuerpo, profe. Se cae el cuerpo. Se cae el cuerpo. O sea, ¿cuál es la función de la cuerda? ¿Qué es lo que hace la cuerda? Sostiene. Tenerlo. Lo sostiene. Mantener el equilibrio. Lo sostiene. O sea, lo hace que se quede en equilibrio, evidentemente, ¿verdad? Bueno, a esa fuerza que hace la cuerda, que en realidad es una reacción de parte de la cuerda, es lo que le llamamos tensión de la cuerda. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros tenemos una tensión en la cuerda. Y el tema es, ¿cuánto vale esa tensión? Lo mismo que el peso. Digamos, no vendría a ser, tendría que calcular la tensión. Bueno, vamos a aplicar lo que vimos recién. Estas fuerzas están aplicadas en un determinado punto que en este caso es el centro de gravedad del cuerpo, ¿verdad? Vamos a admitir eso. El peso más la gravedad. Vamos a aplicar que la suma de las fuerzas es igual al vector nulo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a estar en equilibrio. Sí. Sabemos que esto es la suma de las fuerzas en el eje X es igual a 0, la suma de la fuerza en el eje Y es igual a 0 y la suma de la fuerza en el eje Z es igual a 0. El tema es, ¿cuál vamos a usar nosotros? Bueno, como la disposición de esto es vertical, vamos a usar esta. ¿Bien? Es decir, Fuerza. vamos a hacer la suma de la fuerza en el eje Y, admitiendo que el eje Y es vertical, como comúnmente es, ¿verdad? Podemos considerar la fuerza que va hacia arriba, la podemos considerar ¿qué? Positiva. La podemos considerar positiva y la que van hacia abajo negativa. No nos afecta mucho acá en el caso de estática. Cuando veamos dinámica, sí va a influir un poco. No. Por favor, desactiven el micrófono ahí. Bueno, para evitar tanta notación, sabemos que el módulo se va a escribir así, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a considerar simplemente la T para evitar tanta notación, ¿bien? Y por supuesto para el peso también, para evitar las barritas laterales, vamos a colocar simplemente la letra P, ¿bien? Si vamos hacia arriba, vamos a considerar T positivo y P negativo. Esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces concluimos que T va a ser igual a P. Esto es lo que concluimos mediante la aplicación de la primera condición de equilibrio. Es decir, que T va a valer ¿cuánto? 20 newtons. Menos 20. 20 newtons. El módulo va a ser 20, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Lo cual es lógico, ¿o no? ¿Qué pasa si tendría más tensión que peso? ¿Se resta, profe? Se corta la piel. Si yo tendría más tensión que peso, se perdería el equilibrio. ¿Por qué? Porque ascendería el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tendría más peso que tensión? Admitamos el caso hipotético de que pueda suceder eso. Desciende el cuerpo. Desciende el cuerpo, se corta, ¿verdad? La cuerda directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lógico pensar que la tensión entonces es igual al módulo del peso.
¿Bien? En este caso, Claro, en este caso. En los casos de que ya vamos a ver dinámica, cuando los cuerpos están en movimiento, están acelerados, las tensiones pueden variar. Ya vamos a hacer el estudio de eso. Este ejemplo le deja mucha enseñanza, no solamente de cómo se procede a, a resolver el ejercicio, sino también de que obviamente qué es la tensión y a qué es igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? sí, profe. Muy bien, ¿Está todo bien? hasta ahora ninguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Vamos a ver el ejemplo B. Para ello yo me voy a ayudar de una figura. Así no me tardo dibujándoles. Bien. Ahí. Bueno. Tenemos esta disposición en el que esto que está en color marrón, no sé si lo notan ustedes el color, son cuerdas. Bien. Mientras que esto que está aquí son parte techo y parte pared o algún tipo de soporte. Bien. Vamos a poner un ángulo acá que le llamaremos alfa. Y por supuesto tengo el peso. Vamos a admitir que alfa es, por ejemplo, 45 grados. Bien. Y vamos a decir que el peso, siempre refiriéndonos al módulo obviamente, es 100 newton. Bien. ¿Qué es lo que pedimos en este caso? Pedimos el valor de las tensiones. Es decir, ¿qué tensiones? ¿Qué valores tienen las tensiones? Cuando decimos valores, evidentemente nos referimos al módulo de esas tensiones, ¿verdad? Vamos a ver cómo se procede para resolver esto. Yo voy a hacer el planteo, ustedes después harán los cálculos. Yo voy a dejarlo planteado porque el objetivo es que ustedes vean cómo van a proceder para resolver esto. Bien. Bueno, tenemos aquí un punto, ¿verdad? Que es el punto de unión de las tres cuerdas. Digamos así, tres cuerdas. Puede ser una que es esta y puede ser la otra que está empalmada. Pero bueno, admitamos que son tres cuerdas, ¿bien? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a hacer ahí esta que va a ser la tensión, le podemos llamar tensión 1. Y esta tensión le vamos a llamar tensión 2. Bien, tenemos una tensión 1. Vamos a escribirlo de vuelta. Y es que ustedes no... Esta va a ser la tensión 1 y va a ser la tensión 2. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Evidentemente, acá voy a tener el peso. Bien. Lo vamos a hacer más delgadito.
Ahí. Esto va a ser el peso. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces acá tengo el peso. Bueno. Voy a tener aquí la tensión de la cuerda que reacciona hacia arriba para evitar que el cuerpo caiga, y evidentemente acá en el punto voy a tener la otra que va a ser la otra reacción a esa tensión que va a ser hacia abajo. Bien, le vamos a colocar tensión 3. Acá coloco tensión 3 también porque es la misma que esta. Bien, hay que hacerlo de todas maneras. ¿Sí? Bien. Si aplicamos la primera condición de equilibrio aquí abajo, ¿qué vamos a obtener? Si lo aplicamos acá a la primera condición de equilibrio, ¿qué vamos a obtener? La tensión 3 de 100 newton. Que T3 es igual a P, ¿o no? Eso es aplicando la condición de equilibrio similar al ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Bien? Lo aplicamos aquí y vamos a obtener que T3 es igual a P. Bueno, vamos colocando un par de cosas más. Este ángulo alfa, ¿a dónde se repite aquí? En el nudo que tendrían las tensiones ¿Ah? de la cuerda. En el nudo se repetiría. En la tensión 1 vendría a ser. La tensión 1 y el eje X. Entre la tensión 1 y el eje X. Muy bien. Es decir, aquí. Ahí dicen ustedes. ¿Sí? Sí. Bueno. Acá vamos a tener lo que llamamos T1X. Acá vamos a tener lo que llamamos T1I. Bien. Más o menos así. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Ya van a ver por qué. Esta era la tensión 2. Es la tensión 2. Bueno. Ahí tenemos todos los elementos que necesitamos para poder hacer los cálculos. Este punto que tenemos aquí le vamos a llamar que es el punto donde se juntan todas las fuerzas, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. La suma de las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Bueno, veamos cuáles son las fuerzas que yo tengo en el eje X. Vamos a considerar que el eje X es horizontal y el eje Y es vertical, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. T2. Tenemos T2 y tenemos T1. T1X. Tenemos T1X y tenemos T2. Entonces, si consideramos que T1X es positivo, Menos T2. T2 es negativo. menos T2. Bien. Bueno, ya sabemos de un estudio anterior que T1X va a ser igual a ¿qué? A T2. T1X va a ser igual a ¿qué? A T1. ¿Por qué? Por el coseno. Por el coseno del ángulo. Coseno de alfa, ¿verdad? Menos T2 Sí, profe. igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.
Este le vamos a llamar ecuación 1. Bueno, ¿qué pueden observar en esta ecuación? Por favor, desactiven el micrófono, hace mucha interferencia. Gracias. ¿Qué pueden observar en esta ecuación número 1? ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2. 2. ¿La podemos resolver según las reglas de la matemática? No, porque tenemos dos ecuaciones y una sola ecuación con dos incógnitas. Tenemos una sola ecuación con 2 incógnitas. Entonces no podemos resolverla. No podemos hallar simultáneamente las 2 incógnitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Otra ecuación. Otra ecuación. Vamos a ver si la podemos determinar a partir de la condición de equilibrio. Ya en el eje Y, ¿qué tengo? T1i, ¿verdad? Que va hacia arriba, menos T3, que es P, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, TI va a ser igual a T1, ¿por qué? Por el seno del ángulo. Menos P igual a 0. ¿Qué conocemos? Conocemos alfa, conocemos P. Entonces T1 va a ser igual a ¿qué? A P El peso dividido el seno del ángulo. Seno del ángulo, ¿verdad? Esta ecuación voy a resolverla porque tengo los datos para poder determinar T1. Y una vez que tenga T1, voy a reemplazar el valor de Newton de esto, lo voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Bien? Obviamente tengo que despejar T2 en ese caso, ¿verdad? Y ahí vamos a poder encontrar los valores de las tensiones T1 y T2. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. estos son ejercicios típicos de aplicación de la condición de traslación, de la condición de equilibrio de traslación. ¿Bien? Bueno, podemos seguir si es que no hay ninguna duda. Vamos con un tercer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo C. También me voy a ayudar con una figura. Bueno, como decíamos de las cuerdas, recuerda que dijimos que es de peso despreciable, que son inextensibles, es decir, que cuando vos le aplicas fuerza no se estiran, lo cual sería ilógico porque vemos estática del cuerpo rígido, no se deforman los cuerpos, si la cuerda se estiraría, ya se estaría deformando. ¿Bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, al parecer puede ser complicado a simple vista este ejercicio. Vamos a colocar algunos datos. Por ejemplo, esto va a ser alfa. Alfa, por ejemplo, puede ser 30 grados. A este cuerpo le vamos a colocar cuerpo A y a este cuerpo B para diferenciarlos.
Bien. Entonces voy a tener un cuerpo A y un cuerpo B. Voy a tener una masa de A y evidentemente voy a tener un peso de A si tengo una masa. Voy a tener una masa de B y por supuesto el peso de B. Podemos dar de dato el peso de B, que puede ser 50 newton. Bien. Y bueno, por supuesto vamos a tratar de encontrar el peso del cuerpo A. ¿Qué peso tiene que tener el cuerpo A para que este sistema esté en equilibrio? Para que esté en equilibrio tiene que tener el mismo peso. ¿Ustedes dicen que sí? ¿El peso de A tiene que ser igual al peso de B? Tiene que ser mayor, profesor. ¿Cuál? Profe, parece mayor por el dibujo, pero si está en equilibrio tiene que tener el mismo peso, ¿no? ¿Ustedes creen? No, la profe, gráfica tiene que ser tiene más. Tiene que ser mayor, profe. No tiene que depender del ángulo también, ¿Es profe. una fuerza de roce? No, acá no hay fuerza de roce. Roce cero. ¿Sí? ¿Cuál cuerpo? Pregunta, profe. Roce cero hay aquí. ¿Bien? ¿Cuál tiene que ser el peso del cuerpo A para que este sistema esté en equilibrio? El mismo peso del cuerpo B, ¿no? Algunos dicen que tiene que ser mayor, otros dicen que tiene que ser igual. Bueno, ahora haciéndolo vamos a demostrar Que sí, igual, una de las dos situaciones. ¿Bien? el plano inclinado es el que está haciendo ahí de duda. Claro. Sí, justamente esa es la idea, generar un poco de duda. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son los que dicen que tiene que ser mayor? El B tiene que ser mayor que la A. El B tiene que ser mayor que la A, o sea, el bloque B tendría que ser más grande, digamos, y El bloque A tiene que ser menos pesado, digamos. el bloque B tiene que ser menos pesado, o sea que el peso de A tiene que ser mayor que el de B. No, Yo digo, profe, que B tiene que ser mayor que A. El peso de B tiene que ser mayor que el de A. B Sí. tiene que ser mayor que... Profe, yo creo que el peso B tiene que ser mayor que A porque está ejerciendo una fuerza para mantenerlo en equilibrio, como que lo tira, algo así, parece el dibujo. Bueno, eso vamos a analizar. Yo pregunto en base a lo que ustedes ven a simple vista. Entonces, algunos dicen que el peso de A, vamos colocando eso. Algunos dicen que el peso de A tiene que ser mayor que el peso de B, ¿verdad? Para que esto esté en equilibrio. Otros dicen que el peso de B tiene que ser mayor que el de A para que esto esté en equilibrio. Y algunos dicen que el peso de A tiene que ser igual al peso de B. ¿Cuál de las dos opciones será? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2, digo La yo. 2. Algunos se inclinan por la 1, La otros uno, se profe. inclinan por las 2 y otros se inclinan por la 3. ¿No tiene que ver la fuerza de gravedad, profe? No, Pongamos en práctica la teoría. Para mí es la B, profe, no sé. no hay B La acá, hay 3, 1, 2 y profesor. 3. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a resolverlo para ver cuál de estas opciones es y quién acertó. Lo primero que vamos a hacer es colocar así aproximadamente. Esto sería el famoso peso del cuerpo, ¿verdad? Bueno,
Esto que está aquí es la descomposición. ¿Bien? Se nota ahí, ¿verdad? Ahí tenemos el peso. Bueno, ustedes bien sabrán que ¿dónde se repite el ángulo alfa? ¿Se repite aquí o se repite aquí? El ángulo alfa. Sabemos de estudios anteriores que el ángulo se repite aquí, ¿verdad? Después ustedes lo verifican a eso. Esto que está aquí le vamos a llamar PI y esto que está acá le vamos a llamar PX. Por supuesto, este va a ser el eje Y y esto que está acá va a ser el eje X. ¿Vamos bien con la descomposición de este cuerpo? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer el análisis este de aquí. Ahí voy a tener el peso del cuerpo B. ¿Bien? El peso de B. Esto va a ser el peso del cuerpo A. ¿Bien? Vamos a ver aquí. Evidentemente va a existir una ¿qué? Una tensión. Bueno, vamos a dibujar la tensión aquí. Esta tensión va a ser, por ejemplo, la tensión T, simplemente le vamos a poner T3. Bien. Evidentemente, acá también voy a tener una tensión que le voy a llamar T2. Aquí voy a tener otra tensión que le voy a llamar, le vamos a poner a esta, le vamos a poner así, le vamos a empezar desde 4. 4, 3, 2 y acá va a estar finalmente esta que va a ser la tensión T1. Bien. Si hacemos nosotros aquí la aplicación en esta zona de la condición de equilibrio, ¿qué nos quedaría? Que T4 va a ser igual a ¿qué? A PB, o sea, el peso del cuerpo B. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso es el primer ejemplo que vimos. Ahora, voy a hacer una aclaración. Todas estas tensiones que tenemos, las T3, T2 y T1, en realidad es una sola. ¿Por qué? Si la cuerda es inextensible, de peso despreciable, y la polea esta es de peso despreciable, lo único que hace la polea es desviar las direcciones de las tensiones. Pero en definitiva es la misma tensión. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, T1 es igual a T2, igual a T3, igual a T4, igual al peso del cuerpo B. ¿Por qué? Por todas las condiciones que tienen que ver con la cuerda y la polea.
Lo único que hace la polea es desviarme aquí la cuerda. O sea, las direcciones de las tensiones que voy a tener. Pero tan sencillo es así. Así es. Si la polea tuviera masa, esa polea tiene una inercia. Entonces ya las tensiones en esta zona serían distintas a las tensiones de esta zona. ¿Por qué tiene que ser distinta? Porque ya tendría una aceleración la polea. Pero como esto no tiene masa, no tiene inercia, entonces lo único que hace la polea es desviar la cuerda nada más. Y como la cuerda es inextensible, entonces las tensiones son iguales en todos los puntos. ¿Bien? O por lo menos en estos puntos que estamos considerando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe. vamos a lo que nos interesa. Vamos a la sumatoria de las fuerzas en el eje X, tiene que ser igual a 0. ¿Bien? No nos interesa mucho el eje Y. ¿Por qué? Porque haciendo la sumatoria de las fuerzas en el eje X, nosotros ya podemos determinar, según los datos que tenemos, lo que necesitamos. ¿Bien? De todas maneras, yo voy a introducir otro concepto aquí que ustedes ya lo deberían saber porque en el ingreso hicieron un ejercicio similar a este. Vamos a ver entonces. En este punto, nos detengamos en el cuerpo A, en el punto que sería el centro de gravedad, y en el eje X tenemos ¿cuántas fuerzas? 3. ¿Tenemos cuántas fuerzas? 3 fuerzas. ¿3 fuerzas? ¿Nada más? 4. El eje X. En el eje X, ¿cuántas fuerzas tenemos? 3. ¿Cuáles son las 3? Yo veo dos. X, T1 y T2. Yo veo 2 que están en el punto de Porque referencia. T1 y T2 conectan. X, T1. Yo veo 2 que están en el punto de referencia. Porque T2 es un reflejo de T1, es lo mismo, ¿verdad? Ah, bien, bien. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que T1 menos PX es igual a 0. ¿Bien? Bueno, ¿y PX a qué sería igual? Que sería, yo le llamé PX, en realidad sería PAX, ¿verdad? Y PAI, para hacerlo más riguroso. ¿Bien? Esto sería PA por, según la disposición, esta sería el seno de alfa, igual a 0. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, Profe, recordemos que T1 va a ser igual a ¿qué? Al peso de B, ¿o no? Bueno, despejemos PA. PA va a ser igual a ¿qué? A 50 sobre el seno de 30. Analicemos. Es preciso que ustedes analicen todas las ecuaciones que deduzcan. Más que reemplazar valor y calcular, analicen las ecuaciones. Acá voy a responder a la pregunta si quién tenía que ser mayor, el peso del cuerpo A o el peso del cuerpo B, o si tenían que ser iguales. Evidentemente iguales no van a ser,
Entonces, esto se descarta. ¿Estamos de acuerdo? La tercera opción se descarta. PA no es igual a B. Para que se mantenga el equilibrio no tiene que ser PA igual a PB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces. Y entonces, ¿qué pueden observar en esta ecuación? ¿Cuál de las otras dos opciones se cumple? ¿La 1 o la 2? Según la ecuación esta. La 2. La 2, profe. A ver, lo que dicen La uno. lo que dicen la 2. ¿Por qué la 2? ¿Ustedes creen que el peso este va a ser mayor que esto según esta ecuación? Tienen que ser más duchos con las funciones seno, ¿no? Con las razones trigonométricas. ¿Cuál es el máximo valor de una razón trigonométrica que es seno? O sea, ¿cuál es el valor máximo de un seno? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar? 1. 1, ¿verdad? Si decimos que ese es el máximo valor que puede tomar, entonces puede tomar valores como 0,5, 0,8, 0,7, o sea, valores menores que 1, ¿verdad? Según los estudios básicos de aritmética, si el seno es menor que 1, ¿cómo sería el cociente? O sea, ¿cómo sería PB? Mayor. ¿Sería mayor o menor? El doble. La mayor. Mayor. Sería mayor. Según la ecuación esta, como el seno es menor que 1, puede tomar valores menores que 1, ¿verdad? Entonces, el cociente en general sería mayor. ¿Bien? Ustedes lo pueden corroborar reemplazando los valores. La 100 newton. Sí, sería el seno de 30 es 0,5 casi. Claro. Sería el doble Claro, de fuerza. exactamente. Para cualquier ángulo que sea menor de 90, obviamente, ¿sí? Para cualquier ángulo que sea menor de 90, entonces yo voy a tener, esta ecuación va a ser válida. Siempre PA va a ser mayor que PB. PB. ¿Estamos de acuerdo? Y como ustedes dicen, PA tiene un valor de 100. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es 0,5 y Sí, es el doble. 50 dividido en 0,5 es 100. 100 newton. Entonces, queda descartado la segunda opción, era la primera opción la correcta. ¿Bien? Esto es numéricamente. Pero físicamente, ¿por qué no se dieron cuenta que tenía que ser así? Por supuesto, lo que eligieron las otras opciones, ¿por qué no se dieron cuenta que PA tenía que ser mayor que PB? El cuerpo A descansa en el plano inclinado. El plano inclinado le consume un poco de peso, digamos. ¿Bien? Y solamente una porción de peso de A es la que tironea de la cuerda. Entonces era evidente que el cuerpo A tenía que ser de mayor peso que el de B para que pueda estar en equilibrio. ¿Se entiende? Bueno, bien entonces.
Vamos a continuar entonces. Vamos a ver la segunda condición de equilibrio. Profesor, Sí, disculpe que le interrumpa, por razones personales yo me tengo que retirar. Después le pediré los apuntes a un compañero. bueno, bien, Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. hasta luego. Ya vimos la primera y vamos a ver la segunda condición de equilibrio. Vamos a ver la segunda condición de equilibrio. No es complicado de entender. También le llaman condición de equilibrio de traslación. De rotación, perdón, ¿sí? Todas estas condiciones de equilibrio ustedes las van a ver en la parte mecánica, estática específicamente, mucho mejor. ¿Bien? Vamos a saber de qué se trata esto de la segunda condición de equilibrio. Vamos a ver el concepto. Y después vamos a ver el concepto que vimos anteriormente, la clase pasada. Tenemos aquí, tenemos una barrita. Bien, vamos a ver el concepto. Tenemos una barrita que está apoyada en unos apoyos que lo dibujamos así. ¿Bien? Bueno, la pregunta acá es la siguiente. Por supuesto, acá tengo que el peso, ¿verdad? De la barra. Tenemos una barra apoyada entre dos extremos en los apoyos que se detallan, ¿verdad? Si esos apoyos fueran sus deditos, ustedes sentirían que hay peso ahí en esos dedos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el peso de la barra está distribuido entre esos apoyos. Bueno, y esos apoyos hacen una fuerza para poder sostener esa barra. Eso es lo que comúnmente le llamamos las reacciones. ¿Bien? Le llamamos las reacciones de los apoyos. Tenemos así. Vamos a colocar a esto reacción A, porque vamos a admitir que es un punto A, y vamos a colocarle esto reacción B, admitiendo que este es un punto B. Y por supuesto, esto va a ser el peso de la barra, le vamos a poner simplemente peso. Ahora vamos a ver el concepto, ¿de qué trata esto? ¿Qué pasa si yo saco este apoyo? ¿Qué haría la barra? Se inclinaría, o sea que giraría en torno al ¿qué? Al punto A. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quito, teniendo el apoyo B, quito el apoyo A? Sucedería algo similar, pero en este sentido. ¿Bien? Entonces,
Si yo quito uno de los apoyos, esta barra lo que hace es girar. Es decir, que está sometida a un momento. ¿Por qué? Porque el momento es el que la hace girar a la barra. Momento de distancia, profe. Momento, vamos a admitirlo así de forma simple, que es fuerza por distancia, ¿bien? Después lo vamos a ver al concepto un poco más en detalle, porque lo tenemos que aplicar. Vamos a admitir ahora que entonces quitando un apoyo y dejando el otro, esta barra gira sobre uno de los apoyos, ¿bien? Entonces son necesarios los dos apoyos para que esta barra no gire para ninguna parte, ¿bien? Acá es cuando nosotros decimos que la suma de los momentos, que nosotros le vamos a llamar tau a los momentos, la suma de los momentos tiene que ser igual a 0. ¿Bien? ¿Qué son los momentos? Son las fuerzas que están aplicadas a una cierta distancia que hacen girar la barra. Ya lo vamos a ver en detalle, no se preocupe. Pero esto es lo que nosotros llamamos segunda condición de equilibrio o condición de equilibrio de rotación. Para que un cuerpo rígido no gire, necesitamos que la suma de todos los momentos que están actuando sobre ese cuerpo sean iguales a 0. ¿Bien? Eso sería la segunda condición de equilibrio. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de momento. Ya entendimos de qué se trata esto de la segunda condición de equilibrio y necesitamos saber qué es el momento para poder aplicarlo. Vamos a ver lo que es esto del momento de torsión. También lo conoce como momento estático de una fuerza. Yo prefiero llamarle momento de torsión o simplemente momento. ¿Bien? Para ello tengo esta imagen que me va a permitir un poco, ¿sí?, ilustrar el concepto. Supongamos que nosotros tenemos esto sería la distancia. Bien. Supongamos que nosotros vamos a aplicar la fuerza. Esto sería la distancia. Bien. Suponga que nosotros aplicamos una fuerza. Vamos a poner en color rojo. Y aplicamos una fuerza aquí. Bien. Esto es una fuerza. Esto le vamos a llamar, es una distancia, es un desplazamiento, es un radio vector, así se dice, que es simplemente el módulo de este radio vector es simplemente la distancia, que es lo que nosotros comúnmente conocemos así, la distancia desde el punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza. Vamos a admitir que esto está a 90 grados primero, bien, y vamos a definir el momento de torsión, que lo vamos a representar con la letra tau. Este tau va a ser fuerza, refiriéndome al módulo de la fuerza, por distancia, refiriéndome al módulo del radio vector. Esto siempre y cuando la fuerza sea perpendicular a la distancia. ¿Bien? Le coloco D, ¿por qué? Porque ya vamos a ver que vamos a usar para todas las cosas, vamos a usar distancias, ¿bien?
tal vez en la bibliografía o en otro apunte, otros videos, ustedes pueden observar que en vez de llamarle D, le llaman R, que corresponde al radio vector. Bien, ya hicimos un análisis en las clases anteriores, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Cuándo sería cero el momento de torsión? Ustedes deben imaginarse que el momento de torsión es hacer girar esta herramienta. Bien. ¿Cuándo sería cero? ¿Qué pasa si yo tengo obviamente la longitud, que es la distancia, pero no le estoy aplicando fuerza? ¿Qué pasaría? ¿Hay momento o no? No, profe. ¿Qué pasa si yo no le aplico fuerza? ¿Hay momento o no? No. No hay momento. No hay momento. ¿Por qué? Porque la fuerza sería el módulo 0 y esto sería 0 por D, esto sería 0, ¿o no? ¿Bien? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa si yo a la fuerza la aplico aquí? ¿Qué pasa si la aplico acá? En el punto de apoyo, directamente en el tornillo. ¿Qué pasaría? Tampoco hay momento. Tampoco hay momento. ¿Por qué? Porque no hay distancia hasta el punto de apoyo. No hay distancia, o sea, la distancia vale 0. Tau va a ser F por 0, esto va a ser 0, o sea, no hay momento, no hay giro. Es como que ustedes intenten abrir una puerta haciendo fuerza en la bisagra. ¿Van a conseguir la apertura de la puerta? No, ¿verdad? Entonces, esa sería la segunda opción. La primera es como que quieren abrir una puerta sin aplicarle la fuerza. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ver un caso más general de esto, que es cuando la fuerza está inclinada. ¿Qué pasa si yo saco la fuerza de aquí y ya no la aplico así? La aplico de esta manera. Bien, que forme un cierto ángulo que le podemos llamar θ con esto, ¿verdad? Ya la situación sería diferente. Esto sería la fuerza. Ya la fuerza está formando un cierto ángulo. Bien. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos descomponer la fuerza. La vamos a descomponer en componentes rectangulares, evidentemente, ¿sí? Esta primera fuerza le vamos a llamar Fi y a esta le vamos a llamar Fx, por ejemplo. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La pregunta es, ¿cuál de estas fuerzas realiza momento? Recuerden que para que esta fórmula o esta ecuación sea válida, debe darse esta condición. Sí o sí. ¿Por qué? FI. Fi es la única fuerza que realiza momento. ¿Por qué? Esta es la única que realiza momento. ¿Por qué? Porque es la que está aplicada perpendicularmente a la distancia, ¿verdad? Fx no realiza momento. ¿Por qué? Porque está aplicada a lo largo del radio vector o el vector desplazamiento. O vector distancia, como quieran llamar. Entonces no contribuye al momento. La única que sí contribuye es Fi, como digo. ¿Bien? Entonces eso podríamos ponerlo así. Tau
es igual a FI por, ¿qué? Por la distancia. ¿Por qué? Porque FI es perpendicular a la distancia. ¿Bien? Por eso simplemente. Pero FI es igual a ¿qué? A F por el seno del ángulo. Sería F por el seno del ángulo tita. Y por la distancia, ¿verdad? Y reacomodando, ¿cómo sería esto? F por la distancia y por el seno de tita. Me quedaría así, ¿verdad? Y cuando yo tengo el producto de los módulos de dos vectores por el seno del ángulo que forman entre ellos, ¿a qué les recuerda a ustedes? A algo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Sería el momento estático de fuerza, verdad, profesor? No, algo que ya vimos anteriormente. A un producto vectorial, ¿o no? Tau es el producto vectorial entre el radio vector y la fuerza. Deduzco esta expresión porque comparo la definición de producto vectorial con lo que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿qué es el momento de torsión? Conceptualmente es un giro y matemáticamente es un producto vectorial. ¿Y de qué me sirve todo esto entonces? Bueno, esta fuerza con esta distancia están en un determinado plano. Entonces, el vector momento de torsión está en el plano perpendicular, ¿verdad? En una dirección perpendicular a eso. Simplemente para visualizar eso, nada más me sirve esta expresión. De todas maneras, nosotros vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque vamos a ser más prácticos, no es tan teórico. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, debo explicarles algo que les va a servir mucho. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Vamos a ver si puedo hacerlo. Bueno, tengo esto inclinado. ¿Sí? Supongamos que esto esté adosado a una cuerda. Y por supuesto esto tenga un apoyo adecuado. Yo quiero mostrarles algo. Tenemos el peso, ¿verdad? Esto va a ser el peso. Tenemos esta distancia. Tenemos esta distancia. ¿Esta distancia qué es igual? Si la longitud de la barra es L, esta distancia ¿qué sería igual? L sobre 2. L sobre 2, muy bien. Bueno. Vamos a formar un triángulo aquí. Quiero que ustedes observen algo. Vamos a colocar el tau es igual a fuerza por distancia por el seno de tita, ¿verdad? Siendo tita el ángulo que forma la fuerza con esa distancia, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí. Sí.
Bueno, el ángulo que tenemos aquí es el que le vamos a llamar θ. ¿Por qué? Y bueno, porque es justamente el ángulo que forma la fuerza, que en este caso es el peso. ¿Con quién? Con la distancia L sobre 2. Bien, no importa mucho lo que es L sobre 2, le podemos llamar D también si ustedes quieren. La idea es que ustedes capten esto que les voy a explicar. Lo vamos a hacer en color. Vamos a hacerlo, esta va a ser la expresión general. Vamos a hacerlo en azul primero, ¿bien? Bueno, ¿cuál es la idea? Yo puedo descomponer el peso, ¿verdad? Si yo descompongo el peso, el tau me quedaría igual a ¿qué? Pi, ¿verdad? Por la distancia. ¿Es así o no? Pi, acuérdense que sería algo así como esto, ¿verdad? Esto sería Pi. Esa es la que va a producir momento. Px no. ¿Me siguen? Bueno, ¿y Pi a qué es igual? Pi es igual a P por el seno de θ, ¿o no? Por la distancia. ¿Cómo me queda esto? Peso por distancia y por el seno de θ. ¿Me queda así o no? Ahora vamos a hacerlo en otro color. Presten atención. De nuevo, tau va a ser igual a ¿qué? ¿Qué pasaría si yo tomo esta distancia? Esta distancia que yo le llamo D'. Y tomo directamente la fuerza que es el peso. O sea, tomo peso por D'. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver qué es D'. Esto es D, esto es D'. Yo tengo el ángulo θ aquí. ¿A qué sería igual D'? ¿A qué sería igual D' según el... A L sobre 2. ¿A qué sería igual D' según el triángulo rectángulo este? Esta es la hipotenusa. Esto es el ángulo. ¿A qué sería igual? Al coseno de D. D' sería igual a ¿qué? A D por el seno de θ, ¿o no? El cateto opuesto de D'. Sí, sí, bien. Entonces yo puedo reemplazar D por el seno de θ. Con lo cual, ¿qué me quedaría? Que tau va a ser igual a P por D y por el seno de θ. Bueno, llegamos a dos expresiones que son equivalentes. ¿Es así o no? O sea que cualquiera de los pasos es correcto. ¿Por qué? Porque llegamos a las mismas expresiones. Nada más que con distintos sentidos físicos. Lo que hice primero en azul es considerar la componente perpendicular a la barra, que es Pi, y como segundo camino consideré la distancia de' y todo el peso. Bueno, ¿por qué les explico esto? Porque encarar este tipo de ejercicio así como está, es mejor considerar toda la fuerza y las distancias, estas que están aquí abajo. Es más práctico. Sí lo pueden hacer como está arriba, pero le va a costar más porque es más trabajo. Y como siempre dijimos, hay que realizar el mínimo esfuerzo, el mínimo trabajo y que sea efectivo, ¿verdad? Bien. Bueno, por último, voy a hacer un ejemplo en el que apliquemos la segunda condición de equilibrio.
Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillo de aplicación. Bueno. Vamos a colocar los apoyos. Bien. Vamos a colocar el peso. Profesor, los apoyos siempre van al último, digamos. No, no siempre. Pueden ir en cualquier punto de la barra. Yo los coloco aquí por una cuestión de comodidad y que el ejemplo sea esencial para que ustedes puedan entender el proceso más que todo. Esto va a ser el peso de quién, de la barra, por supuesto. Ya dijimos que hay reacciones, ¿verdad? Estas son las reacciones. Si le colocamos a esto A y a esto le colocamos B, esto va a ser la reacción en A y esto va a ser la reacción en B. Supongamos que la longitud de la barra sea L. Supongamos, pues ya vamos a ver que en realidad no la necesitamos. Supongamos que va a ser L. Bien. Bien. Entonces le llamamos L y el peso de la barra actúa en L sobre 2, ¿verdad? Bien. Ya tenemos todos los elementos. ¿Qué vamos a determinar? Sabemos que el peso puede ser, por ejemplo, 100 newton. Queremos saber las reacciones A y las reacciones B. ¿Sí? Vamos a proceder entonces. Sabemos que la suma de los momentos va a ser igual a 0. Esta es la condición para que un cuerpo rígido, como en este caso una barra, esté en equilibrio. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que los momentos que son en sentido horario van a ser positivos y los que sean en sentido antihorario van a ser negativos. Esa es la convención que vamos a usar nosotros en nuestra clase. ¿Bien? De todas maneras, si ustedes consideran al revés, va a ser indistinto porque esto está igualado a 0. ¿Sí? Pero es mejor que mantengamos esta convención. ¿Bien? Bien. Primero vamos a hacer el momento en A. ¿Cómo se procede con esto? Tomamos el momento en A, por ejemplo. ¿Qué vamos a asimilar ahí? Que la barra va a girar en el punto A. Y vamos a imaginar que no tenemos el apoyo en B. O por lo menos que no va a influir. ¿Sí? Dicho de otra manera, vamos a considerar que la barra puede girar en A y vamos a considerar todas las fuerzas que están en la barra y que hacen momento. Voy a preguntar, esto lo vamos a decir así. Momento en A lo vamos a colocar así. ¿Sí? Si nosotros admitimos que en A va a girar la barra, vemos todas las fuerzas que están hacia la derecha. ¿Por qué? RA va a influir. ¿Hace momento RA en el punto A? No. No, porque está justo en la bisagra, digámoslo así, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces RA no va a influir en este tipo de ecuación. ¿Quiénes son las otras fuerzas que están en juego? P y RB. Esas sí hacen momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo de a poco
Vamos a ver primero esta fuerza, que es P. P genera un momento positivo o negativo. Positivo. Positivo porque haría girar la barra en sentido horario, ¿verdad? Entonces esto sería P por, acuérdense que es fuerza por distancia, acá está todo ortogonal, o sea, perpendicular, entonces no hay ángulos que considerar. El peso es perpendicular a la distancia, que la distancia sería L sobre 2. Esta distancia es importante que ustedes sepan que esta distancia es la que medimos desde el punto que estamos considerando de apoyo, en donde se hace el momento, que es a partir de ahí hasta la fuerza esa. ¿Bien? Ahora, vamos a detenernos en la otra fuerza, que es la reacción en B. ¿Haría momento positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces sería RB por L sobre 2 L. o L. 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 Por L. L sería, ¿por qué? Porque partiendo desde el punto A, yo hasta el otro extremo tengo la longitud de la barra. Justo se corresponde con la longitud de la barra. Entonces, ¿esto me quedaría así o no? ¿Bien? Si ustedes se fijan en la ecuación que deducimos, yo puedo sacar L y me quedaría P sobre 2 menos RB menos RB, ¿verdad? Igual a 0, ¿o no? Evidentemente, si L pasa al otro miembro, pueden despejar RB y les quedaría así, ¿o no? ¿Estamos? La reacción de la barra, la reacción de la barra del extremo, en donde pusimos B, vale, haciendo los cálculos, sería 50 newton, ¿verdad? ¿Cuánto creen ustedes que vale RA? Lo mismo que RB. Ustedes dicen que vale lo mismo. Porque en teoría el peso se distribuye en dos. Bien, ese es el concepto físico, ¿verdad? El concepto físico me dice que si el peso está en el medio de la barra, evidentemente porque la barra es homogénea, bien, irregular, entonces una parte del peso va a parar a RA y otra parte del peso va a parar a RB. Y por la disposición en la que está todo, RA sería igual a RB, ¿verdad? Bueno, conceptualmente, ya sabemos que va a ser igual y de igual manera lo demostremos. Bien, vamos a hacer lo propio con el punto B. Vamos a hacer la sumatoria de los momentos en el punto B y vamos a considerarlo. Ahora, estoy parado aquí en el extremo B, en el punto de apoyo B o el punto de giro, que le llamamos B, y RB no va a influir. ¿Por qué? Porque da justo en el punto de apoyo, no influye en el momento. Mientras que RA y P sí. ¿Bien? Sí. Esta fuerza, que es P, y esta, que es RA, sí influyen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, empecemos por la primera de la izquierda, que es el peso. ¿Ustedes creen que el peso hace un momento positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque hace girar en sentido antihorario a la barra.
considerando el punto B como punto de giro. Entonces esto va a ser menos que P por L sobre 2. ¿Bien? Y ahora, ¿cuál es la otra fuerza que nosotros tenemos? RA, ¿verdad? RA. RA Positivo. genera positivo o negativo el momento. Positivo. Positivo. Entonces sería RA por L sobre 2 o L. Por L. Por L. Y esto sería igual a 0. De la misma forma que hicimos recién, podemos deducir que RA va a ser igual a P sobre 2. Lo cual queda demostrado lo que ya sabíamos conceptualmente. ¿Verdad? Ya sabíamos conceptualmente que iban a ser iguales las reacciones. ¿Por qué? Porque justamente el peso de la barra, de esta barra homogénea, se encuentra en medio. Y de ahí se distribuye por igual para ambos lados. ¿Bien? Esto que hice yo, aplicando la segunda condición de equilibrio, también podía hacerlo aplicando la primera condición de equilibrio. Pero un poco diferente a lo que vimos. Aunque no tanto. Si nosotros ya teníamos una de las reacciones, podíamos efectuar la suma de la fuerza en el eje Y igual a 0, ¿sí? Entre comillas en el eje Y, ¿por qué voy a poner entre comillas? Porque voy a considerar las que son verticales, aunque no estén en el eje Y, son paralelas todas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos RA, tenemos P y tenemos RB. Esas son las fuerzas que están actuando verticalmente, por eso pongo entre comillas ahí. ¿Cómo sería esto entonces? Las que van hacia arriba las puedo considerar positivas y las que van hacia abajo las puedo considerar negativas. ¿Bien? Entonces RA más RB, ¿bien? Menos P igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, por supuesto, considerando que RA es igual a RB, yo voy a deducir, por ejemplo, de aquí, que RA va a ser igual a P sobre 2. Esto es considerando que RA va a ser igual a RB. ¿Bien? Aparte porque RB, recordemos que ya hemos deducido que es P sobre 2. Entonces, haciendo lo correspondiente aritméticamente, vamos a deducir que RA también es P sobre 2. ¿Bien? Sí.